Bienvenidos nuevamente a este podcast. Gracias por estar con nosotros. Hoy trataremos un tema por demás interesante. El tema, la diferencia que existe entre el alma y el espíritu. Va a estar muy interesante. No se vayan. Acompáñenos en este podcast. La diferencia entre el alma y el espíritu. Hola, bienvenidos nuevamente, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en este podcast. El tema de hoy es por demás interesante. El tema de hoy, aclarar las circunstancias que constituyen al ser humano, a la persona que somos. Es muy frecuente confundir los términos de alma y espíritu, incluso a nivel religioso, a nivel de sociedades espirituales, fraternidades. Es muy sencillo que cometan esta equivocación. Pero el día de hoy lo aclararemos perfectamente bien para que a todos nos quede claro qué es el alma y qué es el espíritu. El ser humano, metafísicamente hablando, tenemos 7 cuerpos, no solo el cuerpo físico. Tenemos el cuerpo físico y 6 cuerpos etéricos o cuerpos energéticos. Cuerpo físico, etérico, emocional, mental, crístico, causal y el cuerpo espiritual. Pero lo común que maneja la psicología y todas las ramas afines que estudian estos temas, nos hablan de que el ser humano tiene un cuerpo, una mente, un alma y un espíritu, o más comúnmente cuerpo, mente y espíritu, aunque en realidad sí hay que hacer esa diferenciación que no está muy clara para todas las personas, pero es muy importante el poder hacer esta diferenciación entre alma y espíritu. Nosotros, como cuerpo físico, pues somos el templo de la divinidad, el templo de nuestra esencia divina. Este cuerpo físico, obviamente, hijo de la Pachamama, de la Madre Tierra, porque está formado de todos los elementos que constituyen lo que es nuestro planeta Tierra. Y de ahí tenemos una divinidad dentro de nosotros, que es lo que hace ser a imagen y semejanza del Padre, Madre, Dios Creador. Y esa esencia divina es específicamente lo que llamamos el espíritu. Entonces, no solo somos un cuerpo, una mente y un espíritu. Hay muchas estructuras, muchas esencias, muchas características dentro de cada uno de nosotros, y es lo que vamos a definir. La mente, desde luego, es la característica que nos distingue como seres humanos, que nos distingue como personas, para poder racionalizar, para poder analizar, hacer síntesis de todo aquello que vemos y poder manifestar aquello que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana de una forma razonable, de una forma analítica. Y la mente, sumamente importante para poder desarrollarnos como seres. Sin embargo, nosotros tenemos, todos los seres humanos, tenemos un espíritu y tenemos un alma. ¿Cuál es la diferencia básica entre estas dos entidades primordiales, entre estas dos entidades divinas? Bueno, primero que nada, el espíritu es la manifestación divina, es el yo soy que está dentro de mí, es el ser superior que radica dentro de mí, es la divinidad o la esencia divina que está en mí. Y el alma es lo que cubre al espíritu con una frecuencia vibratoria más baja y que puede estar cambiando constantemente. Y yo generalmente digo que el alma es la intérprete del espíritu,
porque el espíritu tiene una frecuencia vibratoria tan alta que no se puede comunicar con los aspectos materiales, porque la frecuencia vibratoria de la materialidad es muy baja y la frecuencia vibratoria del espíritu es muy alta. Además, en nuestro proceso evolutivo, donde nosotros ya hemos estado en diferentes universos, diferentes planetas, diferentes sistemas, diferentes galaxias, y luego llegamos aquí al planeta Tierra, a la tercera dimensión, donde iniciamos un proceso de enseñanza, un proceso de evolución importante. Y aquí es donde empieza la diferencia esencial entre lo que es espíritu y lo que es alma. El alma está en proceso de evolución, el alma tiene un proceso de aprendizaje, el alma tiene que evolucionar, tiene que aumentar su frecuencia vibratoria para poder tomar todas las enseñanzas, todos los aprendizajes de esta dimensión y de las otras dimensiones y de los otros universos donde ya hemos pertenecido. Y entonces la que está en proceso de evolución específicamente es el alma. Y el espíritu no evoluciona. El espíritu de forma permanente es limpio, puro y sin mancha. El espíritu es el Dios que está dentro de mí. El espíritu es esa esencia divina que me hace a mí como ser humano, que estoy hecho a imagen y semejanza de la divinidad. Pero no porque la divinidad tenga dos ojos, una nariz y una boca. Eso es antropomorfizar a Dios. Es muy frecuente que lo hagamos y en todas las religiones lo hacen. Pero eso no es así, ya que el Padre Madre Dios Creador es energía, es totipotencial, ¿sí? Es algo que la mente humana no puede concebir, dada la pequeñez de nuestra mente para captar la grandiosidad de esa energía. Dios es todo lo que es y todo lo que existe. Y esa parte de divinidad, esa parte de la esencia divina, se encuentra en lo más profundo de nuestro ser, en lo que llamamos el espíritu. Por lo tanto, el espíritu no evoluciona. El espíritu no sufre, el espíritu no se enaltece, el espíritu siempre es la esencia divina que permanece dentro de cada uno de nosotros. Y el espíritu está rodeado con una frecuencia vibratoria más variable por esa energía que llamamos el alma. Y el alma es lo que permite que el espíritu pueda comunicarse con el mundo material. Por lo tanto, el alma sí está en proceso de evolución. El alma sí tiene que tomar los aprendizajes, las enseñanzas de esta y de todas las dimensiones por donde hemos pasado. El alma es la que lleva a cabo ese peregrinaje, ese aprendizaje, ese conocimiento de las vivencias y las experiencias de todo lo que es y todo lo que existe, no solo en esta tercera dimensión, no solo en este planeta Tierra, sino tiene ya un largo recorrido, como ya dijimos, por muchos planetas, por muchas galaxias, por muchos universos. Y ahora, henos aquí, cuando llegamos aquí al planeta Tierra, esa alma y ese espíritu tentativamente se alejan un poco de la manifestación física cuando llegamos formando parte del reino mineral, porque tenemos que aprender todo lo que constituye el reino mineral. Después de que ya conocimos y recorrimos todo el reino mineral, ya fuimos parte de él, nuestra alma fue un alma colectiva de los minerales a los cuales fuimos perteneciendo y fuimos evolucionando. Y el espíritu está en una cierta parte muy especial, solo cuidando, solo observando. Y cuando pasamos del reino mineral al reino vegetal, también en el reino vegetal tenemos un alma colectiva dependiendo la parte del reino vegetal de la cual estemos aprendiendo
todo lo que es y cómo vive y cómo se manifiesta. Una vez que ya durante miles y miles de años recorrimos ese reino vegetal, pasamos al reino animal, en ese proceso evolutivo, en ese proceso, en ese peregrinaje del alma. Y cuando llegamos al reino animal, ahí también el alma todavía no es individual, el alma es colectiva, dependiendo la clasificación que existe en la que estemos experimentando en el reino animal. Hasta que lleguemos a la parte más evolucionada del reino animal, ahora sí pasamos como siguiente paso de la evolución a manifestarnos como seres humanos. Y cuando nos manifestamos como seres humanos, en ese momento se genera la individualización del alma y el espíritu regresa a formar parte de esta esencia. Por lo tanto, el ser humano tiene como característica primordial, como característica primaria, que recupera de manera individual el alma y recupera la presencia del espíritu dentro de él. Se cuestiona mucho si los minerales, los vegetales y los animales tienen un alma, tienen un espíritu. Sí, sí la tienen, desde luego que sí. Pero esa alma y ese espíritu, más que nada el alma, se manifiesta de forma colectiva, de acuerdo al proceso evolutivo de cada ser dentro del reino mineral, reino vegetal y reino animal. Y si el alma se hace en forma individual, solo cuando se manifiesta como ser humano. Ahí es donde ya tenemos un alma específica e individual dentro de cada uno de nosotros, porque al ser humano se le dio un gran regalo. Ese gran regalo se llama libre albedrío, que los demás seres no tienen, no cuentan con este regalo del libre albedrío. ¿Y por qué el ser humano tiene este gran regalo del libre albedrío? Porque es lo que nos permite decidir cuándo y cómo aprender, cuándo y cómo evolucionar, cuándo y cómo podemos aumentar o elevar nuestro nivel de conocimiento para seguir en nuestro proceso evolutivo. Por eso es que a los seres humanos ya se nos dio ese libre albedrío con la capacidad de decidir si pensamos cosas negativas, si pensamos cosas positivas, si nos vamos hacia un lado, si tomamos el lado oscuro, si tomamos el lado de la luz, dependiendo del proceso evolutivo. Y entonces los seres humanos, cuando llegamos aquí a la tercera dimensión, ya como seres humanos, tenemos que conocer todo el proceso oscuro de los seres humanos y recorremos toda la oscuridad, todos los procesos de oscuridad, y todos somos muy malos, todos. Aquí no hay ningún ser que no conozca la oscuridad y que no haya pisado el lodo en su proceso evolutivo. Todos hemos sido de lo peor, rateros, violadores, estafadores, todo, porque hemos tenido que en nuestro proceso de evolución haber conocido la oscuridad. Pero llega un segundo específico cuando levantamos la mano, que ya conocemos toda la oscuridad, ya la vivimos, ya la representamos en su totalidad, y en ese momento, cuando pedimos la luz, es cuando inicia o termina el proceso de involución del alma e inicia exactamente el proceso de evolución. Cuando pedimos la luz, iniciamos ese camino del conocimiento hacia la luz. Y los seres humanos, todos somos iguales, todos valemos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que nos diferencia? No nos diferencia el ser rico, el ser pobre, el ser mujer, el ser hombre, tener un doctorado, no tener instrucción. Eso no nos diferencia, ¿sí? Esas son las vivencias y experiencias que pedimos venir a aprender en un acuerdo previo de almas que nosotros pactamos. Si yo quise venir a aprender la humildad, pues se me da la riqueza. Si quise venir a aprender el perdón, pues se me da el venir a sufrir con ciertas personas para aprender a perdonarlas.
Y en ese proceso maravilloso de la evolución del alma, tenemos que vivir toda la gama de emociones, emociones negativas y emociones positivas. Todas las materias que tenemos que vivir y aprender como humanidad. También materias negativas y materias positivas. Y todas tenemos que aprenderlas. Para que cuando nosotros terminemos nuestra currícula de materias negativas y positivas como seres humanos, estamos listos para salir de lo que se llama la rueda del samsara, el ciclo de reencarnación permanente del ser humano, para poder continuar con nuestro proceso de evolución en otros niveles más elevados. Y ahí es donde el alma se perfecciona. Esta tercera dimensión es la parte más dura del universo, es la parte donde más enseñanza se nos da. Y no es un valle de lágrimas. Tenemos la capacidad de decidir, de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o nuestras emociones, si vivimos una vida positiva o vivimos experiencias negativas. Si siempre estamos pensando cosas negativas, si siempre estamos pensando en accidentes, en situaciones difíciles, en pérdidas, cosas de ese tipo, siempre las vamos a estar viviendo porque nosotros atraemos lo que nuestro cuerpo de energía está atrayendo, lo que nuestro campo electromagnético atrae hacia nosotros. Pero si permanentemente tenemos pensamientos positivos, siempre esperamos lo mejor de la vida, siempre esperamos lo mejor de los demás, nuestra vida así va a ser. Vamos a tener cosas buenas, cosas maravillosas, y eso es lo que vamos a recibir, porque nuestra frecuencia vibratoria es lo que atrae hacia nosotros. Y esa frecuencia vibratoria se genera por nuestra forma de pensar, de sentir, por las emociones que manifestamos. Y eso es en base a nuestro proceso evolutivo. Y entonces, lo que diferencia a los seres humanos no es la riqueza, no es la pobreza, no es ser hombre, no es ser mujer, no es tener mucha educación o mínima educación cultural y social. No, lo que nos diferencia es nuestro proceso de evolución. Los que están en la oscuridad van en el kinder. Los que roban, los que engañan, los que matan, los que tiran, están iniciando su proceso de evolución aquí en el rango humano. Y aquellos que ya están adelantados, que ya aprendieron todo eso, ya van en el bachillerato, en la licenciatura, en la maestría de la humanidad, porque ya recorrieron todas sus materias. Esa es la diferencia entre los seres humanos. Y esa es la característica más importante del proceso evolutivo del alma. Porque recuerdo, el alma está en proceso de evolución. El espíritu, ese siempre es la manifestación divina. El espíritu siempre es limpio, puro y sin mancha y no requiere evolucionar. Espero que haya sido un poco claro en esta explicación. Es un tanto complicado el poder entender, pero es muy importante que podamos entender esto. De todas maneras, cualquier duda que tengan, se pueden comunicar con nosotros. Este podcast lo transmitimos a través del Facebook, lo transmitimos a través de YouTube. Y bueno, cualquier comentario que tengan ustedes será bienvenido. Gracias por haber estado con nosotros y de mi ser a su ser les mando muchas bendiciones a ustedes y a sus seres amados. Namaste.